Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. En 1994, Tlaltenango tenía una población aproximada de unos 20.000 a 30.000 habitantes. La población era predominante rural, con algunas pequeñas contradicciones urbanas alrededor del municipio cabecera. Sus sectores productivos eran el maíz, frijol, cebada, hortaliza y fruta de guayaba. Para la ganadería era el criado de ganado bovino, caprino y porcino. Al igual que en muchas regiones, es principalmente la agricultura y la ganadería, ya que estas dos actividades formaban la economía básica para el desarrollo del municipio. Los cultivos predominantes eran el frijol, maíz, chile y también frutas como durazno y manzana. La producción agrícola está orientada tanto al autoconsumo como a lo de los mercados locales. El nivel de escolaridad no era tan alto en comparación con las grandes ciudades. Muchos jóvenes solo completaban la educación primaria y secundaria, y el acceso a la educación superior era limitado. Aquellos que querían continuar sus estudios se veían en la necesidad de emigrar hacia ciudades más grandes o recibir educación a distancia. Era bajo en términos absolutos, pero el empleo informal y precario muy común. Muchos habitantes trabajaban en la agricultura o en empleos temporales o de medio tiempo, por lo que hacía falta la estabilidad laboral. Los avances tecnológicos que estaban en uso de áreas rurales eran limitados en comparación con las grandes ciudades del país. En el ámbito agrícola, algunos agricultores comenzaban a utilizar maquinaria para labores de siembra y cosecha, pero aún así dependía de métodos tradicionales. La comunicación, el acceso a la telefonía móvil y al Internet era limitado. El país empezaba a abrirse más a la inversión extranjera en la tecnología, pero el acceso a la investigación y el desarrollo de áreas rurales como Tlaltenango era limitado. En Zacatecas y otras regiones del norte, los avances eran más notables, se daban en áreas relacionadas con la minería y la agricultura. Algunos tipos de negocios era el comercio local. Existían comercios familiares como zapaterías, abarrotes, carnicerías, entre otros. También talleres de carpintería, herrería y textiles. La mayoría de las empresas y negocios en Tlaltenango eran la propiedad local, manejados por familias o grupos de la región. El comercio y los pequeños servicios eran principalmente de la propiedad mexicana. Algunos cambios sociales que se presentaron fue la firma del Tratado de Libre del Comercio de América del Norte. Tuvo un impacto indirecto en Tlaltenango, aunque este tratado principalmente beneficiaba a las zonas urbanas. También provocó un incremento de la migración hacia Estados Unidos, a los trabajadores de áreas rurales que buscaran oportunidades laborales debido a presiones económicas internas. También la devaluación del peso y la crisis económica que surgió a la salida del presidente Carlos Salinas y la entrada de Ernesto Zedillo al poder afectaron de manera coyuntural la economía de Tlaltenango. En estructurales, la crisis económica se acentuó por un fenómeno de la migración. Esto alteró a la estructura social y económica de muchas comunidades rurales, al generar remesas que se convirtieron en una fuente importante de ingresos. Comparaciones: hace 30 años, Tlaltenango de Sánchez Román, un municipio de Zacatecas, tenía una economía centrada en la agricultura y la ganadería, con cultivos como maíz, frijol y hortalizas. La actividad comercial era modesta, con pequeños comercios familiares, y la migración hacia Estados Unidos también aportaba a la economía local mediante remesas. En cuanto a los recursos humanos, la población era mayormente rural, con un nivel de escolaridad limitado, ya que la educación superior era escasa y muchos jóvenes emigraban para continuar sus estudios. En cuanto a la tecnología, la región usaba métodos tradicionales en la agricultura,
aunque empezaban a llegar innovaciones como tractores y sistemas de riego. Los negocios locales eran en su mayoría familiares y pequeños, con dueños mexicanos. En cuanto a cambios sociales, los años 90 trajeron transformaciones coyunturales con la migración hacia el norte y estructurales como la desigualdad social y la falta de acceso a servicios básicos. Y en el actual, Tlaltenango de Sánchez Román tiene una economía centrada en la agricultura de maíz, frijol y hortalizas, ganadería y comercio local. La población es principalmente rural, con un nivel de escolaridad mejorado, pero con pocas opciones de educación superior. La tecnología ha avanzado en agricultura, con sistemas de riego y maquinaria moderna, aunque sigue siendo limitada en áreas rurales. Los negocios son su mayoría locales y familiares, sin presencia significativa de empresas extranjeras. Conclusión. Para terminar, el desarrollo económico y social de Tlaltenango de Sánchez Román ha mejorado con el tiempo, pero aún tiene varios desafíos. La agricultura y la ganadería y el comercio han crecido. Las remesas de los migrantes también han sido gran ayuda para muchas familias, aunque todavía hay pocas oportunidades de educación y empleo, lo que hace que muchos jóvenes tengan que irse a otras ciudades o incluso al extranjero. Aunque ha habido avances en tecnología como en la agricultura, la desigualdad sigue siendo un problema, especialmente en las comunidades rurales. Tlaltenango está cambiando poco a poco, pero para que todos tengan más oportunidades es importante que sigan mejorando los servicios y la educación para todos. Muchas gracias.